Bueno, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer a la organización, en especial al doctor Fernando Cozar, el haberme invitado a este congreso virtual de Nemosur. Y durante los próximos 15-20 minutos hablaremos sobre un tema que, en mi opinión, es un tema interesante, que es la osteosíntesis costal en el traumatismo torácico. ¿Y por qué digo que es interesante? Pues principalmente por dos cosas. La primera, porque es un tema completamente abierto y un tema a debate, en el cual llevamos pues unos 30-40 años intentando responder una serie de cuestiones, como por ejemplo, ¿cuál es el candidato ideal que debe someterse a este tipo de intervención quirúrgica? En segundo lugar, ¿cuándo debemos hacer esta cirugía de osteosíntesis costal? Si se va a hacer de forma inmediata, si se debe posponer unos días, unas semanas. En definitiva, ¿cuándo es el momento idóneo para realizar la cirugía? Y por último lugar, ¿cómo? ¿No? Es decir, ¿cuál es la técnica quirúrgica idónea para realizar nuestra síntesis costal? Pero bueno, de este tema se hablará un poquito más tarde en la misma mesa. Y en segundo lugar, en mi opinión, también es un tema tremendamente interesante, sobre todo por la alta frecuencia de los traumatismos torácicos. Es decir, los traumatismos torácicos están presentes en nuestra práctica clínica habitual, están presentes en el 50% de los pacientes politraumatizados, de los cuales suponen el 25% de la causa de muerte en estos pacientes, con un 10% de mortalidad global. A mí hay una frase que especialmente me gusta de ese libro que os pongo ahí, que dice que los traumatismos torácicos dejan poco margen para el error, tanto en su diagnóstico como en su tratamiento. Y las consecuencias de un tratamiento inadecuado suelen ser fatales. Por lo tanto, debemos establecer unos protocolos, tanto diagnósticos como terapéuticos claros, que nos digan cuáles son las opciones terapéuticas para cada paciente. El tema de los traumatismos torácicos es infinitamente largo, pero bueno, en esta charla vamos a focalizarnos en los traumatismos de la pared torácica y vamos a empezar hablando de las fracturas costales, las cuales, como bien sabéis, son las lesiones más frecuentes encontradas en los traumatismos torácicos. Ya bien pueden ser únicas, múltiples, simples, complicadas, con diferentes mecanismos de lesión que ya todos conocemos, diferentes causas etiológicas, ya sea accidental, laboral, casual, los cuales afectan a diferentes grupos de edad y de género. Y en cuanto al manejo de estas fracturas costales, bueno, lo primero que tenemos que saber es qué pacientes deben ser ingresados y qué pacientes se pueden tratar de forma ambulatoria. Como criterios claros de ingreso, pues tendríamos aquellos traumatismos de alta energía, traumatismos de más de 3 arcos costales, sobre todo cuando afectan a los primeros arcos costales, del primer al tercer arco costal, fracturas costales bilaterales en pacientes añosos, pacientes con comorbilidades previas, ¿no? Y en cuanto al tratamiento, habitualmente se realiza un tratamiento conservador, con reposo relativo, una movilización precoz. Fundamental una buena cobertura analgésica, la pauta de mucolíticos, broncodilatadores, oxigenoterapia, fisioterapia, así como el tratamiento de las complicaciones asociadas. Pero la pregunta que debemos responder es ¿cuándo está indicada realizar la cirugía? ¿Cuándo está indicada hacer una osteosíntesis costal? De forma histórica, habitualmente las indicaciones relativas son en aquellos pacientes que desarrollan pseudoartrosis después de fracturas, aquellos pacientes que tienen ciertas deformidades costales postraumáticas o pacientes con dolor crónico. Pero lo que nos tenemos que preguntar es si la osteosíntesis está indicada de forma sistemática en aquellos pacientes que presentan múltiples fracturas costales sin bolet costal y debemos operarlos, ¿verdad? Entonces, esto es lo que se preguntaron estos autores en un trabajo recientemente publicado en el año 2020. Es un ensayo clínico aleatorizado, multicéntrico, donde desarrollaron 2 ramas, una observacional y otra aleatorizada. Y el objetivo de este trabajo pues, era analizar la eficacia de la osteosíntesis costal en pacientes con fracturas costales múltiples, pero sin bolet costal, repito. Esto lo trataremos un poquito más adelante. Y comparar esos pacientes con el manejo no quirúrgico. Para ello, establecieron unos criterios de inclusión muy claros, incluyeron en el estudio pacientes que tenían 3 o más fracturas costales agudas severamente desplazadas y que cumplían 2 de los siguientes parámetros medidos tras la administración de analgesia locorregional, como son la frecuencia respiratoria mayor de 20 respiraciones por minuto, los valores en el incentivador menores del 50% de lo supuesto, escala del dolor mayor de 5/10 o tos. Y en todos los casos, la osteosíntesis se realizó durante las primeras 72 horas tras el traumatismo.
Y como criterios de exclusión, pues eliminaron todo paciente con bolet costal, pacientes jóvenes o mayores de 80 años, pacientes que tenían lesiones asociadas como los traumatismos craneoencefálicos moderados o severos, lesiones medulares, fracturas de pelvis, pacientes con expectativas de vida menos de 6 meses. Y en el estudio se incluyeron 110 pacientes, de los cuales 23 fueron aleatorizados y 87 observados. Y los dividieron en dos grupos, pacientes quirúrgicos y pacientes no quirúrgicos. Vamos a ver los resultados. En cuanto a la cirugía, en la mayoría de los casos se realizó a los 2 días después del ingreso, con un tiempo operatorio medio de 2 horas y media, un número medio de fracturas costales reparadas de 4. En ningún caso tuvieron reintervenciones, ni casos de infección, ni fallos en la osteosíntesis. Y cuando compararon los resultados de la cirugía versus la no cirugía, se vio que no había diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la estancia hospitalaria o la estancia UCI, ni en cuanto a los días de ventilación mecánica, ni a las tasas de neumonía, ni tasas de reingreso, ni en cuanto a los valores espirométricos, ni a la calidad de vida. Los únicos parámetros en los cuales sí se vio diferencia estadísticamente significativa fueron las complicaciones pleurales y el dolor posquirúrgico, que fue menor a partir del 7º día de ingreso en comparación con los pacientes manejados de forma médica. Entonces, por lo tanto, se vio menos dolor al 7º día posoperatorio, al día del alta y luego en sucesivas visitas a la consulta en las 2, 4 y 8 semanas después del alta. En cuanto al consumo de narcóticos, es llamativo que en el grupo quirúrgico tuvieron un mayor consumo de narcóticos solo en el primer día posoperatorio. A partir de ahí, a partir del tercer día posoperatorio, la tendencia fue mejor y llama la atención que a partir del tercer día el grupo no operado tenía mayor consumo de narcóticos que el grupo operado. Por lo tanto, los autores con estos resultados concluyen que la osteosíntesis realizada en las primeras 72 horas después del traumatismo mejora los resultados del dolor a partir del alta hospitalaria y a las 2, 4 y 8 semanas. Y con estos datos llama la atención que los autores recomiendan el uso de la osteosíntesis costal en pacientes con fracturas, con más de 3 fracturas costales, pero sin bolet costal. Sin embargo, estas conclusiones hay que tomarlas con mucha cautela, ya que este estudio contiene muchas limitaciones. Para empezar, hay una participación muy desigual entre los centros que participaron, el tamaño muestral es pequeño, sesgos metodológicos como la división en un brazo, es decir, que no todos los pacientes fueron autorizados, sino que también hubo pacientes que simplemente fueron observacionales. No hace referencia al tipo de técnica quirúrgica que se empleó y el seguimiento lo podemos considerar bastante corto, ya que en el mejor de los casos se siguió al paciente solo 8 semanas. Esto simplemente es un ensayo clínico que actualmente está en curso y que básicamente trata de responder la misma pregunta, y es que sí debemos hacer osteosíntesis costal en aquellos pacientes con fracturas costales múltiples sin bolet costal. O sea que es un estudio muy reciente, debemos estar atentos a los resultados para ver si nos pueden dar más información. Y vamos ahora al otro grupo de pacientes, que son aquellos pacientes que presentan un bolet costal, ¿no? Que es un poco la indicación clásica de la osteosíntesis quirúrgica. Como bien todos sabéis, el bolet costal, también llamado tórax inestable o flail chest en inglés, es una alteración dinámica de la caja torácica debida a la existencia de 2 o más focos de fractura en varios arcos costales contiguos, con lo cual causa una pérdida de continuidad y consistencia en la pared torácica con la perturbación de los movimientos respiratorios normales, ¿no? Lo que todos conocemos como respiración paradójica. Los agentes etiopatogénicos son muchos, sin embargo, yo creo que es muy importante conocer bien la fisiopatología del bolet costal, porque eso un poco nos va a dar las respuestas a las preguntas que nos estamos haciendo. En el bolet torácico, principalmente, entran 3 mecanismos de acción que van a causar insuficiencia respiratoria en el paciente, como son la respiración paradójica, el dolor torácico y la contusión pulmonar. Y son en estos 3 grupos donde debemos actuar de forma terapéutica. Así, por ejemplo, en el dolor torácico, en los pacientes con bolet costal, es fundamental y muy importante proporcionar una correcta analgesia al paciente, ya sea con analgesia oral, IV o analgesia locorregional.
La mejora del dolor torácico lo que va a hacer es que va a aumentar, va a mejorar la mecánica respiratoria del paciente y va a mejorar la capacidad funcional del paciente, ¿no? Esto lo que va a conseguir es que aumente la ventilación alveolar, mejore la tos y, por lo tanto, disminuya el riesgo de neumonía e insuficiencia respiratoria asociada. Ese sería un poco el primer grupo. En segundo lugar, estaría la contusión pulmonar, que la forma de tratarla en la mayoría de los pacientes es con ventilación mecánica. Esto va a mejorar el cociente de ventilación-perfusión, va a mejorar la hipoxemia, va a mejorar la hipercapnia y, por tanto, va a mejorar la insuficiencia respiratoria. Y el lugar que ocupa la osteosíntesis costal es en la mejoría, en la reparación de la respiración paradójica. Fijaros todos los parámetros en los cuales influye: mejora el dolor torácico, mejora la capacidad funcional, mejora los volúmenes pulmonares, por lo tanto va a disminuir la probabilidad de teletasias, la reducción de secreciones, la posibilidad de neumonía y, por lo tanto, va a influir beneficiosamente sobre la insuficiencia respiratoria. Pero, en mi opinión, un poco la clave del bolet costal es la interacción entre los distintos tratamientos, con analgesia, con ventilación mecánica y con osteosíntesis costal. Si vamos un poco más allá y vemos las indicaciones clásicas, son todo indicaciones relativas de la cirugía en el tórax inestable, pues vemos que habitualmente se deja reservada para aquellos pacientes en los cuales hay un fracaso de los tratamientos médicos, por ejemplo, un fracaso de la ventilación mecánica, ya que no hay una mejoría o incluso hay un empeoramiento progresivo de la función pulmonar con la ventilación mecánica. Hay una imposibilidad de desconexión de la ventilación mecánica por causa del bolet, hay una estabilidad de la pared a pesar de la ventilación, o en pacientes con bolet costal puro sin contusión pulmonar, ¿no? Ese sería un grupo de pacientes en los cuales nos podríamos plantear la osteosíntesis costal. Y el otro, pues cuando fracasa la analgesia, es decir, cuando el paciente tiene un dolor intenso, no controlable, con una correcta analgesia. Hay otras indicaciones, como son las toracoplastias traumáticas, o bien una indicación muy clara también, que es la de necesidad de tratamiento quirúrgico por otro proceso o lesión intra o extratorácica, y de paso aprovechamos y fijamos las costillas. Pero hay que tener presente una cosa, es decir, que en el tratamiento del tórax inestable, del bolet costal, no hay niveles 1 de recomendación claros para esta patología. En los niveles 2 de recomendación sí sabemos que la ventilación mecánica sistemática debe ser evitada, y en aquellos pacientes con contusión pulmonar asociada que precisen ventilación mecánica, esta se debe parar o desconectar lo antes posible. Y en cuanto a la analgesia, es fundamental para el bolet costal, y el catéter epidural es el método de elección. Y ya en el nivel 3 de recomendación, aquí tenemos la fijación quirúrgica, ¿no? Que, como dijimos antes, debe ser considerada en pacientes con afectación unilateral y que requieran ventilación mecánica prolongada y que no seamos capaces de pararla. O si no, cuando se hace una toracotomía por otras causas, como hemos dicho. Si revisamos la literatura, vemos que el bolet costal es una patología de creciente interés. Ahí vemos todos los artículos publicados durante los últimos 50 años y vemos cómo cada año son más los manuscritos publicados en la literatura que tratan este tema, ¿no? Incluyendo también ensayos clínicos autorizados y metaanálisis. Por lo tanto, es un tema en auge. Simplemente por coger un estudio, uno de los últimos estudios que salieron publicados sobre este tema, data del año pasado, el 2019, es un metaanálisis donde se escogieron 14 artículos publicados, incluyendo 839 pacientes, de los cuales 407 fueron tratados quirúrgicamente y 432 sin cirugía. La mayoría de los estudios tienen tamaños muestrales no muy grandes, en torno a 30 40 pacientes, y sí es cierto que una de las principales limitaciones de este estudio es que la mayoría son estudios de cohortes. Solo 2 artículos publicados son ensayos clínicos aleatorizados. En cuanto en este metaanálisis, se vio que el tratamiento quirúrgico, en comparación con el tratamiento no quirúrgico convencional, presentaba menor mortalidad, menor estancia hospitalaria y en UCI, menor duración de la ventilación mecánica, menor tasa de infecciones pulmonares y menor incidencia de traqueostomía. En cambio, los pacientes sometidos quirúrgicamente, el gasto era mayor que en aquellos en los que se realizaba tratamiento simplemente médico. Pero como hemos dicho, todos estos estudios tienen prácticamente las mismas limitaciones metodológicas
como hemos dicho, muchos son estudios de cohorte, retrospectivos, con tamaños muestrales pequeños, en grupos de pacientes muy heterogéneos y con seguimientos cortos. En la mayoría tampoco se especifica el tipo de osteosíntesis que se ha realizado y no se analiza una pregunta fundamental, que es cuándo debemos realizar la osteosíntesis. Incluye también otro metaanálisis, simplemente porque este incluyó solo estudios randomizados, incluyó concretamente 3, y las conclusiones son muy parecidas. Menor estancia hospitalaria, menor estancia en UCI, menor duración de la ventilación mecánica y menor infección pulmonar a favor de los pacientes quirúrgicos. En cambio, en este estudio no se vio diferencias de mortalidad. Y por último, una última diapositiva, que estudiaba el coste económico, y se vio evidentemente que si analizaban solo lo que era la cirugía, evidentemente era mucho más cara, pues con una media de $23.000 respecto al tratamiento médico. Pero es llamativo que si lo que se estudia son los años de vida ajustados por calidad, el tratamiento quirúrgico sobrepasaba el tratamiento médico, por lo tanto era un tratamiento más coste efectivo, ¿no? Lo cual es también interesante. Y ya para terminar, las conclusiones de mi charla son las siguientes. Lo primero, que el traumatismo torácico es una entidad clínica frecuente con una importante repercusión clínica, social y económica. El manejo de las fracturas costales sin bolet costal debe estar centrado en una correcta analgesia, uso de broncodilatadores y mucolíticos, realización de fisioterapia respiratoria, así como el tratamiento de complicaciones relacionadas. La osteosíntesis costal tiene un papel limitado en el tratamiento de las fracturas costales sin bolet costal. Actualmente no existe evidencia científica que justifique la realización rutinaria de esta técnica, quedando su uso relegado a indicaciones relativas y discutibles como la pseudoartrosis costal, deformidad costal o dolor crónico postraumático. Si hablamos del bolet costal, el tratamiento de esta entidad debe dirigirse a corregir las alteraciones fisiopatológicas provocadas por la respiración paradójica, el dolor torácico y la contusión pulmonar. El control analgésico es un pilar fundamental en el manejo del bolet costal. Aquellos pacientes con contusión pulmonar asociada y que precisen ventilación mecánica deberán ser desconectados de la misma lo antes posible. La osteosíntesis costal puede ser una opción terapéutica válida en aquellos pacientes en los que el manejo médico no quirúrgico ha fracasado o es insuficiente. Su indicación parece más clara en aquellos pacientes a los que se le tiene que realizar una cirugía para reparar lesiones traumáticas asociadas. La osteosíntesis costal, en comparación con el tratamiento no quirúrgico, parece tener menor mortalidad, menor estancia hospitalaria y en UCI, menor dependencia de la ventilación mecánica y menos tasa de neumonías. Todavía no se ha esclarecido cuál es el mejor momento para llevar a cabo la fijación costal. Posiblemente se debe realizar una osteosíntesis precoz, una vez que las condiciones clínicas del paciente lo permitan. Sabemos que también existen diferentes materiales y dispositivos de fijación costal con diferentes beneficios y utilidades, cuyo uso habitualmente depende del criterio individual del cirujano. Y por último, es obvio que hacen falta futuros estudios científicos bien diseñados y con menos limitaciones metodológicas que esclarezcan las indicaciones reales de la osteosíntesis costal en el paciente politraumatizado con fracturas costales. Y si vemos los ensayos clínicos que están en curso, hay en la actualidad 5 ensayos clínicos que están estudiando exactamente todas estas preguntas que nos estamos planteando y, lo dicho, tendremos que estar atentos a los resultados de estos estudios para ver si debemos cambiar nuestra práctica clínica en el futuro o no. Pues nada, muchas gracias y un saludo a todos.